Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 9. Esta noche, bajo la luna, la lluvia se mezcló con la sangre en los adoquines. La fuerza de Kagar se había ido erosionando poco a poco por la fría y húmeda tormenta, pero le preocupaba más que borrar a las manchas de sangre que salpicaban el suelo. Miró hacia atrás para comprobar si su oponente estaba presente, pero no había ninguna señal. Llevaba un rato así. Le perseguía a alguien que no se dejaba ver. Maldita sea, ¿esto es obra de la bruja? Cuando Kagar intentó salir de la ciudad del castillo de Farsas, alguien le había atacado. Pensó que debía de ser alguien a quien Tinasa encomendó tenderle una trampa, pero el asaltante solo había lanzado algunos ataques intermitentes, jugando con él. El sol se había puesto, y no había mucha gente alrededor. Kagar se llevó una mano a su costado sangrante. Si tan solo pudiera usar una matriz de transporte desde que recibió la primera herida, Kagar casi no podía lanzar hechizos. Ese primer golpe debió de colocar algún tipo de magia de sellado dentro de su cuerpo. Dobló la esquina más cercana, casi patinando en la resbaladiza calle. Nada más girar en la siguiente calle, una luz blanca parpadeó ante él. ¿Eh? De repente, su visión se oscureció y se desplomó en el acto. Kagar vio un charco de sangre que se extendía con rapidez y su propia pierna que yacía cortada en el suelo. ¡Ah! 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 Gritó, sus gritos de pánico resonaron en el callejón. Entonces, oyó el sonido de unos pasos chapoteando en un charco. Una joven menuda estaba de pie bajo la cortina de lluvia. No llevaba capa, su cabello plateado mojado brillaba como un cuchillo, y solo eso atrajo la atención de Kagar. Extendió una mano hacia ella, con la visión borrosa. Sálvame. ¿Quieres que te salve? Parece que no te das cuenta de quién te está matando. Su voz era cruel. Cuando Kagar se dio cuenta de lo que había querido decir, ya era demasiado tarde. El enviado se quedó sin palabras al darse cuenta de que la que le seguía todo este tiempo, la maga muy superior, era esta misma chica. Un odio indeleble brilló en sus ojos. ¿Cómo te atreves a mostrarte aquí tan descaradamente? Tu señor lo mató, lo sabes, delante de mí. Aunque lo rehaga todo, tu crimen quedará para siempre. ¿Lo entiendes? Dos orbes rojos brillaron en la oscuridad. Se oyó el gruñido grave de una bestia. La criatura que apareció detrás de la muchacha de cabello plateado solo mostraba la muerte en su rostro. Kagar supo que su fin era inminente y dejó escapar un grito. El Elorlanaka, Gu. Su ronco grito por su señor pronto se convirtió en una retorcida mezcla de gritos y gorjeos. Entre el fuerte hedor a sangre y los sonidos de la masticación, la muchacha se echó el cabello plateado mojado hacia atrás y se volvió para dirigirse al castillo. Mi familiar pudo finalmente colarse por un agujero en la barrera de Cuscul. Han acumulado un número considerable de magos allí, incluyendo muchos hechiceros espirituales. Todos los que escuchaban el informe de la bruja en el estudio parecían alterados. Lazar y Miralis permanecían con el rostro pálido contra la pared, mientras Oscar jugaba con una figurita de porcelana mientras escuchaba. Era obvio, por su expresión, que aquello le parecía totalmente indeseable. ¿Con tantos magos, piensan montar una guerra?, preguntó Oscar. No puedo asegurarlo. Al parecer, también intentan convocar demonios. ¿Cuántos soldados regulares tienen? Sus números coinciden con la cantidad de magos. Son unos 200. No es una cantidad enorme, pero mi familiar no pudo entrar en el palacio, así que es muy posible que haya más. Normalmente, un castillo estaba ocupado por 20 o 30 magos. Las grandes naciones podían tener hasta 50, pero nunca había habido un país con 200 magos en pie. Oscar captó algo en lo que había dicho Tinasa. ¿Has dicho palacio? ¿Tienen una monarquía? Parece que sí. No sé quién es el rey, pero no parece ser el señor del antiguo territorio. Si es un país basado en la magia, probablemente su gobernante también sea un mago. Oscar cruzó las manos detrás de la cabeza y apoyó los pies en su escritorio. Normalmente no adoptaba una postura tan perezosa y solo lo hacía cuando pensaba en algo difícil. De momento, y siento las molestias, ¿podrías enviar exploradores periódicamente? No creo que esto vaya a terminar pacíficamente. Entendido, respondió Tinasa. Oscar tenía un mal presentimiento,
pero no podía hacer nada al respecto en ese momento. Bajó los pies al suelo y recogió los documentos que le quedaban por tratar. Entonces recordó algo más y volvió a levantar la vista. Oh, casi lo olvido. Aparentemente, Etard no se siente bien. El viejo general Etard era el militar más antiguo de Farsas y uno de los símbolos del liderazgo de la nación. De pie contra la pared, Miralis parecía cada vez más sombría. Señorita Miralis, ha venido aquí por recomendación del general Etard, ¿no es así? Preguntó Lazar con preocupación en su voz tras fijarse en la chica. Si solo somos parientes lejanos, pero aún así hizo todo lo posible por ayudarme. Gracias al general Etard estoy aquí ahora, admitió Miralis. Su cabello rubio claro parecía apagado y sin brillo, quizá por lo deprimida que estaba. Aunque su rostro aún tenía ribetes infantiles, era muy hermosa. Dentro de unos años, seguro que atraería las miradas de todos los habitantes del castillo. Miralis había llegado hacía menos de un año bajo los buenos oficios del general Etard, y solo tenía 16 años. Era una gran oportunidad para aprender la etiqueta real. Con tal experiencia, se enfrentaría a pocas dificultades en el futuro. Probablemente porque era la asistente del príncipe heredero y estaba a menudo en su estudio, Tinasa le enseñó a preparar el té, y Lazar le enseñó asuntos de la corte. Crecía y maduraba día a día. Oscar miró a su ayudante, con la barbilla apoyada en las manos. Puedes ir a visitar a Etard cuando quieras. Estoy seguro de que se alegrará de verte. Muchas gracias, dijo Miralis. Probablemente viene con el territorio ahora que es tan viejo, pero aparentemente, últimamente le está costando despertar. La melancolía en las palabras de Oscar hizo que la bruja respondiera en voz baja. Eso parece bastante repentino. Als debe estar preocupado. Sí, el viejo siempre ha tenido debilidad por Als. Yo mismo tengo una gran deuda con él, respondió Oscar. Antes de llegar al castillo, Als había visitado con frecuencia la mansión de Etard para aprender a manejar la espada. Cuando era más joven, Etard había sido el principal espadachín del país, y no había escatimado esfuerzos para enseñar lo que sabía a los niños. A menudo también había instruido al joven Oscar en los fundamentos. Hace más de 10 años, después de que Etard se enterara de la maldición, le dijo a Oscar entre puntas de espada: Alteza, la desesperación carcome a la gente. Su voluntad debe ser inquebrantable. Los resultados se ajustarán a ella. Lo que dijo afirmó el poder de la honestidad y la determinación. Incluso ahora, Oscar recuerda a menudo esa lección. El príncipe levantó la vista y se encontró con la mirada de la bruja. No te mueras hasta que yo me haya ido, ¿entendido? Tinasa pareció un poco sorprendida y luego le dedicó una sonrisa de dolor. 3 días después, Etard murió mientras dormía. No dejó familia cercana. Tras un solemne y apagado funeral, su patrimonio se distribuyó, según su voluntad, entre aquellos con los que había sido cercano. Con el permiso del rey, Als asumió la posición de Etard en cuanto al conocimiento de la maldición de la bruja sobre el príncipe. El joven general, que ahora estaba a la cabeza de los militares tanto en nombre como en sustancia, suspiró con pesar después de escuchar a Oscar contar la larga historia. Nunca imaginé que tuvieras una maldición así, es molesto, ¿verdad? 2 días después de que Etard fuera enterrado sano y salvo, Als acudió al estudio para presentar sus respetos. Mientras tomaba el té con Oscar, Lazar y Tinasa, Als fue informado de las circunstancias de Oscar, y el soldado le dio su más sentido pésame. Miró a Tinasa desde el otro lado de la mesa. ¿No se ven muy mal las cosas si la señorita Tinasa no acepta casarse con usted? Sí, el final de la línea real, aceptó Oscar. No me voy a casar con él. Gritó Tinasa. Oscar y Als parecían extrañamente sincronizados, mientras que Tinasa era todo menos eso. Su rostro estaba tenso por la molestia. Estoy analizando la maldición mientras hablamos. No hace falta que te esfuerces tanto, dijo Oscar con pereza. No trates de apagar mi entusiasmo. La bruja parecía dispuesta a arrancarle la cabeza a Oscar, y Als la miró con curiosidad. ¿Qué es lo que no te gusta de su Alteza? Preguntó a bocajarro, ya que su señor no parecía tener casi ningún defecto. Tal pregunta pareció ser una especie de golpe directo para Tinasa. Nunca le habían preguntado eso antes, y sus ojos se abrieron de par en par. Si me preguntas qué, entonces ¿qué no me gusta? No me preguntes, dijo Oscar. Lazar, que había estado bebiendo su té en silencio hasta ese momento, intervino. ¿No es así como le gusta burlarse de la gente? Es una costumbre bastante mala. Puede ser, coincidió Tinasa. Tranquilo, Lazar, le advirtió Oscar, mirándole fríamente, y Lazar se encogió dócilmente. Presintiendo que esta conversación podría convertirse en un atolladero, la bruja intervino.
Sin embargo, nos queda más de medio año de contrato. Estoy segura de que resolveré esta maldición. Esperemos que sí, dijo Oscar vagamente, y luego asintió. Tinasa tenía la sensación de que no estaban de acuerdo con el tema, pero era mejor no darle demasiadas vueltas. Poniendo los ojos en blanco, se puso en pie. Cuando lo hizo, su pierna chocó contra la mesa y el azucarero se cayó del borde. El plato hizo un tink al caer al suelo. Oh, lo siento. ¿Estás bien? Tinasa se inclinó para recoger el cuenco. Afortunadamente, solo se había roto la tapa. Con un movimiento de la mano, el azúcar esparcido se levantó y volvió al plato como antes. Se lo entregó al azar y empezó a recoger los trozos de la tapa rota con la mano. Oscar la observó, con cara de interrogación. ¿No vas a arreglarlo? No puedes restaurar algo que está roto. Aunque puedas detener el tiempo, no puedes rebobinarlo. Si los trozos fueran más grandes, podría repararlo, pero no es posible después de que se haya roto, lo siento. Descuida, no me importa. No te cortes el dedo. Als contempló el espectáculo, suspirando a nadie en particular, y dijo. Así que ni siquiera la magia es infalible. Esa es la verdad de todos los seres vivos. La bruja se rió. Als asintió, impresionado, luego vio el reloj de la pared y se puso en pie de un salto. Vaya, tengo que salir a patrullar la ciudad. Últimamente, la gente ha informado de avistamientos de un espíritu demoníaco. En la ciudad. No he oído nada al respecto, dijo Oscar. Bueno, no es del todo seguro. Todo lo que sabemos es que podría ser uno. Son puros rumores. Alguien vio algo que parecía un perro callejero con ojos rojos y brillantes. Hay muchas posibilidades de que se hayan equivocado, y no hemos recibido ningún informe de heridos, explicó Als encogiéndose de hombros, y Tinasa frunció las cejas. Eso es preocupante. Si realmente es un espíritu demoníaco, o es muy inteligente o alguien lo está controlando. Es posible que no haya informes de lesiones porque han hecho un buen trabajo para asegurarse de que no se encuentre ninguna, hipotetizó la bruja. Oscar, Als y Lazar intercambiaron miradas. Oscar cruzó las manos detrás de la cabeza. Puede ser, pero todavía no tenemos ninguna prueba. Infórmenme si encuentran algo. Si realmente hay un espíritu demoníaco, lo sacaremos a la luz, ordenó el príncipe heredero, poniéndose de pie para volver al trabajo él mismo. Un sueño de un pasado ya lejano que nunca volvería a repetirse. La niña se había dormido acurrucada en su cálida cama, pero se dio cuenta de que, en algún momento, la habían sacado de ella. Al abrir los ojos cansados por el sueño, vio que se dirigía a un pasillo oscuro. «Aeti, ¿te has despertado?» Llegó una voz amable. La estaban acunando cómodamente en los brazos de alguien. Miró al chico que la llevaba. Lo conocía bien. Estaba más cerca de ella que nadie. Sonrió aliviada. «¿Qué pasa?» «Algo bueno está a punto de suceder. Sabía que tenías que verlo. ¿Algo importante?» «Sí, muy importante. Tan importante como tú». Se echó a reír ante sus dulces palabras. Todavía no estaba en la edad en la que esos halagos podían afectarla realmente. Sin embargo, sabía que él se preocupaba por ella y que lo quería mucho. Era cierto que él era más importante para ella que nadie. Sintiéndose aliviada, sus ojos volvieron a sentirse pesados. «Pero todavía tengo sueño. ¿Puedes dormir?» Entonces, una vez más, sus ojos se cerraron. Los dos se dirigieron al largo pasillo. El sol acababa de empezar a ponerse cuando Oscar llegó a un buen punto de parada en su trabajo y se dirigió a la habitación de Tinasa para obtener su aprobación sobre la investigación de Kuskuri. Golpeó ligeramente la puerta, pero no hubo respuesta. «Tinasa, ¿estás ahí?» Tocó el pomo de la puerta y se abrió fácilmente. Estaba claro que no estaba cerrada con llave. En cambio, Oscar vio una barrera erigida en la entrada. Dudó un poco, pero luego la atravesó. Afortunadamente, probablemente porque era el titular de su contrato, el bloqueo mágico le permitió pasar sin molestias ni efectos negativos. En cuanto Oscar entró, vio a Tinasa. Estaba dormitando en una silla junto a un cuenco de adivinación del que salían sigilos. Le movió el hombro, pero estaba claro que estaba demasiado agotada y ni siquiera respondía. «No duermas en una silla», reprendió Oscar en voz baja. La levantó. Normalmente, no pesaba nada, pero como estaba inconsciente y no usaba magia, tenía peso. Aún así, era ligera. Se removió una vez, pero no se despertó. Miró a la bruja en sus brazos. Tan indefensa. Su cuerpo delgado y suave. Normalmente, intentaba no pensar demasiado en ello, pero ahora que había tocado a una criatura tan seductora, el deseo de hacer la suya rugía dentro de Oscar. Quería besar su piel blanca como la porcelana y dejar una marca.
No importaba si era posible, simplemente quería tenerla. Un sentimiento parecido a la impaciencia desbordante ardía en lo más profundo de su pecho, pero Oscar sabía que ese sentimiento no indicaba lo que realmente quería. Tinasha le había confiado no su corazón ni su cuerpo, sino su vida, y lo había hecho con bastante descuido. Podría matarla en cualquier momento. La idea de que lo hiciera a sabiendas era algo que no le gustaba a Oscar. Sin embargo, que lo hiciera inconscientemente le parecía entrañable. Oscar se preguntó cuándo se había encariñado tanto. Sacudió la cabeza, consciente de que era tan malo como su bisabuelo. Si no fuera una bruja no, Oscar se negaba a pensar así. Si ese fuera el caso, probablemente nunca se habrían conocido, y él no quería desechar tan a la ligera como había vivido Tinasha y las decisiones que había tomado basadas en esa experiencia. Parecía perfecta, pero era inestable. No quería saber todos los detalles de su pasado. Estaba bien si ella nunca se lo decía. Lo que Oscar quería no era su corazón, ni su cuerpo, ni su alma, ni su vida. Más bien, quería que se sintiera unida a él. Oscar deseaba que Tinasha le tomara la mano y le dijera que él era más valioso para ella que cualquier otra cosa. Como lo hubiera hecho un niño. Sabía que era una tontería, pero la tontería no le parecía tan mala a Oscar. Oscar llevó a la bruja a la cama y la acostó con cuidado para no despertarla. Cuando trató de retirar sus brazos de debajo de ella, ésta se levantó de repente. Sus ojos se abrieron de par en par por el asombro, o tal vez por el miedo, cuando miró a Oscar. Era la primera vez que Oscar veía a Tinasha con esa mirada, y se sobresaltó. Instintivamente, le puso una mano en la cabeza. «Tinasha. ¿Oscar?» Sí. En sus brazos, ella dejó escapar un profundo suspiro, y él pudo sentir que la tensión se le escapaba. La soltó, notando que parecía pálida, pero sus ojos seguían ardiendo con la misma luz de siempre. «Lo siento. He tenido una pesadilla», explicó Tinasha. «Porque estabas durmiendo en la silla. Si vas a dormir, descansa bien», le indicó Oscar, poniendo de nuevo una mano sobre su cabeza. Tinasha le ofreció una sonrisa, aunque parecía algo débil. La bruja parpadeó hacia él, con los ojos brillantes. «¿Necesitas algo?» «No, puede esperar». «Descansa un poco», respondió Oscar. La situación de Kuzcool no era tan urgente como para tener que presionarla para obtener respuestas cuando ella no se sentía bien. Oscar despeinó la cabeza de Tinasha, desordenando los mechones negros como la tinta. Para sí mismo, susurró un deseo de que nada dañara a la bruja, ni siquiera en sus sueños. Una taza de té fue puesta ante Oscar en su despacho, no por su bruja protectora sino por Miralis, su dama de compañía. Oscar le dio las gracias y tomó la taza. «¿Dónde está Tinasha?» «Creo que está en su habitación. ¿Ocupada analizando?» O algo así. Mientras que antes, Oscar no había sabido si Tinasha estaba trabajando en el análisis de la maldición o no, las cosas parecían ir más fluidas desde la malvada broma de Lucrecia. Tal vez Tinasha había conseguido ayuda. En los últimos días, se encerraba a menudo en su habitación, concentrada únicamente en su tarea. Oscar sabía que era por su bien, pero aún así sorbió su té sintiéndose decepcionado. Afortunadamente, sabía exactamente igual que el té que la bruja habría preparado, y no tenía ninguna queja. Lazar llegó con algunos documentos. Oscar murmuró a nadie en particular. «Más. Quiero darme prisa en terminar esto para poder ir a molestar a Tinasha». «Deje eso, Su Alteza. Si te pasas, se enfadará contigo. Aún así, nuestro contrato tiene fecha de caducidad. Quiero hacer lo que pueda antes de que se acabe». Después de que Tinasha se fuera, Oscar podría volver a subir a la torre, pero probablemente se enfadaría con él por eso. Entonces, Lazar dio una palmada como si acabara de recordar algo. «Es cierto, antes su majestad convocó a la señorita Tinasha, así que ahora no está en su habitación». ¿El padre hizo eso? ¿Por qué la llamó? No estoy seguro. Normalmente, el padre de Oscar no se interesaba por la bruja. En ese caso, ¿qué asuntos tenía con ella? Aunque tuviera que ver con su visitante del otro día, era extraño que se dirigiera directamente a ella sin involucrar a Oscar. El príncipe acalló sus pensamientos antes de que empezaran a girar en espiral durante demasiado tiempo y se levantó. ¿En qué habitación están? Yo también iré. ¿Qué? No, no creo que, empezó a decir Lazar, pero no le dieron la oportunidad de terminar. Oscar salió del estudio y Lazar le siguió asustado. Atónita, Miralis los observó partir. Haciendo caso omiso del soldado apostado en la puerta, Oscar se acercó a la entrada de una sala en lo más profundo del castillo. En su interior se encontraban el rey, los miembros del Consejo Real, el jefe de los magos Kumu y el general Als, todos los actores principales de farsas.
Todos ellos tenían la mirada fija en la bruja, que se encontraba en el centro. Tinasha miró por encima de su hombro para ver a Oscar, y sus ojos se abrieron de par en par. Con cara de piedra, Oscar entró en la habitación y se puso delante de ella de forma protectora. «Padre, ¿qué asuntos tienes con mi guardiana?», preguntó, con un filo apenas reprimido en su voz. El rey Kevin se quedó con la boca abierta durante un segundo, pero pronto esbozó una sonrisa forzada. «Sí tengo negocios con ella, pero no es lo que estás pensando. Solo deseaba un consejo». «¿Consejo?», preguntó Oscar, desconcertado. «Sobre tu futura novia». Cuando Oscar escuchó la palabra novia, solo pudo pensar en Tinasha. No le vino a la mente nadie más, y no quiso considerar a nadie más. Como si previera tal pensamiento, el rey continuó. «La mujer que se convertirá en tu reina debe tener una fuerte resistencia mágica, ¿verdad? Por eso está molestando a la bruja». «No la estoy molestando», objetó Oscar. «Sí que lo estás», añadió Tinasha con rotundidad. A Oscar le entraron ganas de darse la vuelta y pellizcarla. Sin embargo, esa acción solo desbarataría aún más las cosas, así que se abstuvo. El rey continuó. «Entonces, ¿qué pensarías si hubiera otra persona que tuviera tal resistencia? Solo tienes que convertirla en tu reina. Le pido a la señorita Tinasha que averigüe si la chica en cuestión tiene la fuerza necesaria». «¿Y quién es esta misteriosa chica?», preguntó Oscar. Estaba claro que el rey Kevin se refería a alguien más que a Tinasha. Oscar frunció el ceño, confundido, y Tinasha respondió. «Apenas es suficiente, pero creo que tiene una oportunidad. Debería funcionar siempre que la apoyen con un poco de magia. Parece que no puede usar magia por sí misma, así que cuando esté libre, formularé un hechizo de apoyo y se lo pasaré a Kumu. Por favor, encántala con él una vez que esté embarazada». «¿Tinasha?», intervino Oscar, curioso. La conversación giraba en torno a él, pero era el único que no formaba parte de las conversaciones reales. Oscar se giró para ver a Tinasha mirándole, tan serena como siempre. No vio ningún indicio de respuesta en los ojos de la bruja, pero dedujo la identidad de la candidata casi inmediatamente. «¿Miralis?». «Correcto», afirmó Tinasha. «La pariente lejana de Etart». Aunque había llegado al castillo para aprender etiqueta, había sido muy inusual que se le asignara de repente como dama de compañía del príncipe heredero. En realidad, había sido colocada cerca de él como futura reina potencial desde el principio. Oscar era el único que no lo sabía. De repente, Miralis apareció en un rincón de su estudio esperando órdenes pacientemente. Oscar había pensado muy poco en ella. Estupefacto, le preguntó a Tinasha. «¿Sabías de esto?». «Solo me lo han contado ahora. Sin embargo, me di cuenta de que tenía un poder mágico sellado. En términos de magia pura, tiene un poco más que un mago de la corte, así que tuve la corazonada de que era una novia potencial para ti. Aparentemente, ella es de un linaje que transmite la magia a través de su línea de sangre de una manera inusual. Una vez que la generación anterior muere, la siguiente hereda esa magia. Etard debe haber sabido de eso y la trajo al castillo». Una vez revelado el truco, Oscar por fin lo entendió. Sin embargo, aceptarlo era una cuestión totalmente distinta. Lanzó una pequeña mirada a su protectora. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque sabía que pondrías esa cara si lo hacía. Pero la estoy haciendo ahora aunque no me lo hayas dicho». «Supongo que sí», dijo Tinasha, llevándose una mano a la barbilla, pensativa, como si se hubiera dado cuenta por primera vez. Oscar quería seguir discutiendo, pero su padre intervino. «Ya está bien. Todo el mundo hace lo que debe por tu bien. ¿A dónde crees que te va a llevar esa actitud? ¿Por qué eres tan arrogante como para pensar que puedes resolver todo esto sin ayuda?». «No pretendo resolverlo por sin acudir a nadie». «Es que», intentó protestar Oscar. «Todavía tienes mucho tiempo. No te niegues rotundamente. Conócela bien». El rey se levantó, lo que indicaba que la conversación había terminado. Evidentemente, no iba a plantear ninguna objeción, ya que abandonó la habitación rápidamente. Oscar pensó en ir tras él, pero oyó el sonido de una cerradura y se dio cuenta de que Tinasha también había desaparecido. Se giró para mirar al azar, que parecía estar perdido. No podían haber esperado solo un segundo. Gritó Oscar. «Su Alteza, entiendo cómo se siente, pero por favor, pare», murmuró Lazar obedientemente, con los ojos llorosos aunque sus hombros temblaban de rabia. En la semana que siguió, Oscar llegó a conocer a Miralis, mientras que Tinasha no visitó el estudio ni una sola vez. La barrera que había colocado sobre Oscar lo mantenía lo suficientemente seguro, y su investigación sobre la maldición no requería su presencia. Parecía que Tinasha solo había estado allí con él para preparar el té, y había dejado que Miralis asumiera ese papel por completo.
Muchos residentes del castillo se relajaron ahora que la bruja estaba menos presente. Sin embargo, los que la conocían bien sentían que el castillo estaba más vacío sin ella. Silvia y los demás magos parecían decepcionados, aunque no lo decían abiertamente. Oscar no era una excepción. Cada día que pasaba sin su protectora, se acumulaba en él una irritación que le arañaba. ¿A quién puedo quejarme de esta situación? Se lamentó, con los codos apoyados en su mesa de estudio. Era muy raro ver al príncipe en ese estado. Lazar lo miró con simpatía, mientras Miralis parecía avergonzada. Haciendo acopio de su determinación, dio un paso al frente. Alteza, lo siento mucho. No, no te preocupes. No hay mucho que se pueda hacer. No pretendía culpar a un espectador ignorante. Quería quejarse a su padre y a los demás que habían tomado esta decisión sin él. La mayoría probablemente había insistido en que Oscar no podía tener de reina a una bruja. Antes de esta elección, Tinasha siempre ayudaba a Oscar en otros asuntos no relacionados con su trabajo como protectora, quejándose todo el tiempo, por supuesto. Oscar odiaba que algunas personas fueran tan estrechas de miras como para no valorarla con justicia. Creía que su padre lo entendía hasta que le presentó a Oscar una novia diferente. Sin darse cuenta de que lo estaba haciendo, Oscar dejó escapar un largo suspiro. Incluso ella, Tinasha, no se había inmutado en absoluto ante la presencia de una nueva pareja potencial para Oscar. No se había atrevido a esperar que se pusiera celosa, pero era un poco desalentador que no hubiera mostrado ningún tipo de apego hacia él. Tinasha se había mostrado más abierta con Oscar desde el día en que se conocieron, pero supuso que, al fin y al cabo, era alguien que estaba de paso en su vida. Supongo que haré mi trabajo, dijo Oscar, con voz lánguida. Aprecio eso de usted, Su Alteza. Lazar hizo todo lo posible por consolar al príncipe. Tengan la seguridad de que estoy bien respecto a esto, pero también molesto. Entonces vamos a ocuparnos de esto. ¿Quieres hablar con la señorita Tinasha? Hoy ha vuelto a su torre, así que fijemos una hora. Lazar era amigo de la infancia de Oscar. Llevaba mucho tiempo con el príncipe y lo conocía muy bien. Asintiendo, Oscar aceptó la pila de documentos. Tampoco le des importancia. Actúa como siempre. Perdóname por el hecho de que te hayas visto metida en mis asuntos, le dijo Oscar a Miralis mientras sus ojos permanecían fijos en los papeles. Lo siento mucho, se disculpó mansamente. Realmente era dulce y encantadora. Oscar entendía por qué algunos habían pensado que cambiaría de opinión con ella cerca, pero para él no había ninguna comparable a la bruja. Oscar recordó algo que había oído antes sobre la dama de compañía. Así, al parecer su magia está sellada. ¿Quién la selló? Mi madre. Heredé mis poderes cuando mi abuela falleció, pero mi madre también tenía algo de magia y el maestro Kumu reforzó el sello. Ya veo. Así que está doblemente sellada. A Oscar le preocupaba que su entrenamiento para ver la magia hubiera sido ineficaz. Este parecía ser un caso bastante extraordinario. Probablemente, solo porque Tinasha era una bruja era capaz de ver a través de una restricción mágica tan poderosa. Sin embargo, la idea de que algo en todo esto no estaba del todo bien seguía aguijoneando la mente de Oscar. Por desgracia, lo único que sirvió fue para perder un tiempo precioso. Desechó sus pensamientos, se ocupó de su trabajo más crucial, dispuso que el resto fuera para su padre y abandonó el castillo antes del anochecer. Oye, ¿estás libre? ¿Te parece que es el caso? Respondió Tinasha secamente a Lucrecia, que había aparecido de repente sentada en uno de los alféizares de la torre mientras Tinasha recitaba un conjuro de análisis. Levantó la vista de su cuenco de prestidigitación y le dedicó a Lucrecia una pequeña sonrisa. Supongo que debería darte las gracias. Estoy haciendo buenos progresos. Creo que casi lo tengo todo analizado. ¿Qué? ¿De verdad? Saludo tu trabajo y tu talento. Me tomo mi trabajo más en serio que tú, dijo Tinasha, haciendo una pausa en sus esfuerzos para ordenar a Litola que trajera las teteras y el agua caliente. Era el momento perfecto para un descanso, así que Tinasha empezó a preparar un poco de té para su amiga. La próxima vez, dime cómo hacer esas galletas. Por supuesto. No es una receta difícil, dijo Lucrecia, bajando del alféizar de la ventana y hundiéndose en un asiento con toda naturalidad. Enroscando un rizo marrón claro en su dedo, observó a su amiga preparar las tazas. No tienes que esforzarte tanto, ¿sabes? Solo hay que darle un niño. ¿Hablas en serio? Además, ya me han relevado de ese deber. ¿Oh? Lucrecia sonó sorprendida, y Tinasha le explicó lo de Miralis. Durante la explicación, las hojas de té llegaron a su mejor momento de remojo, así que Tinasha comenzó a servir el té.
Lucrecia escuchó la historia sorprendida. Cuando por fin hubo escuchado todo el relato, la bruja visitante lanzó una mirada incrédula a su amiga. ¿Qué demonios? ¿No es un poco sospechoso? Casualmente apareció justo en ese momento, mientras tú aún estabas allí. Está allí por sugerencia de alguien, es una chica bastante agradable. La he estado vigilando, razonó Tinasa. ¿Qué vas a hacer si hay alguien moviendo los hilos aquí? Preguntó Lucrecia. Me encargaré de ellos si se presentan. De todos modos, ahora mismo no hay nada que cualquier mago común pueda hacerle. Las palabras de Tinasa hablaban de su fe en Oscar, pero Lucrecia hizo inmediatamente una mueca. Si lo sabes, con más razón debes tomar las riendas. ¿Con las riendas te refieres a las de Oscar? Preguntó Tinasa. Realmente preferiría que no lo entrenaran para ser tan peligroso y lo dejaran suelto en la naturaleza. Al parecer, Lucrecia había dado con algo que Tinasa no apreciaba, y dejó escapar un pequeño gemido. No le había contado a Lucrecia los detalles de lo que le había enseñado a Oscar, pero su amiga evidentemente ya lo sabía todo. Ante la fría mirada de Lucrecia, Tinasa sacudió la cabeza con desánimo. Estará bien. No es el tipo de persona que lanza su peso imprudentemente. Por muy arreglado que esté, solo tiene 20 años. No deberías ponerlo en la misma categoría que una cáscara seca como tú, reprendió Lucrecia. ¿Cáscara seca? Bastante seca, en cierto sentido. El comentario dejó a Tinasa sin saber cuál era la mejor manera de responder. Incapaz de pensar en una respuesta, se limitó a poner una taza de té ante Lucrecia. Dentro de la porcelana blanca y cremosa había un líquido de color rojo claro. Un aroma refrescante surgió de ella, y Lucrecia esbozó una sonrisa. Me encanta el té que preparas, dijo. Gracias, contestó Tinasa, sentándose junto a su amiga antes de poner los dos codos sobre la mesa y apoyar la barbilla en las manos en un alarde de mala educación. Sus pensamientos volvieron a centrarse en los problemas que aquejaban a su contratado. Creo que es bueno que tenga más opciones. ¿No crees que es mejor que pueda elegir a su esposa? Me sentiría mal por él si yo fuera la única opción. ¿Hablas en serio? Preguntó Lucrecia. Realmente no es el momento de bromear, respondió Tinasa con rotundidad. Una respuesta tan despistada casi hace gritar a Lucrecia. Al parecer, Tinasa no tenía ni idea de que Oscar la veía como una persona más. No la temía como tantos otros, ni la miraba con reverencia y anhelo, como había hecho Regius. Tinasa creía que su valor residía solo en su poder como bruja y que Oscar solo se preocupaba por ella por lo que era. Parecía que Tinasa no se conocía en absoluto a sí misma. Prefiriendo no señalar esas cosas, Lucrecia se mordió la lengua. En su lugar, le dio a su amiga un consejo más sustancial. Recuerda esto. Fuiste humana antes de ser bruja. Tinasa no dio ninguna respuesta verbal, pero se sonrojó tímidamente. Inmediatamente después de que Lucrecia se marchara, Tinasa volvió a su investigación con una concentración renovada. Estaba tan absorta que no miró a Litola hasta que el familiar la llamó varias veces. ¿Qué es? Preguntó finalmente Tinasa. Como ya he dicho, tienes una contrincante, contestó la criatura con forma de muñequita. Frunciendo el ceño, Tinasa respondió. Se supone que la entrada está cerrada. Llegó a través de la matriz de transporte. Es el príncipe Oscar. ¿Qué? La bruja estaba tan sorprendida que su patrón de hechizo de análisis estuvo a punto de disolverse. Apresuradamente, estableció un hechizo para anclarlo. ¿Funcionan todos los mecanismos de la torre? En efecto, pero... Tinasa. Gritó Oscar, abriendo la puerta violentamente. Vaya. Tinasa recibió la repentina llegada con una expresión indescriptible. ¿Por qué esa reacción? Preguntó Oscar. Acabas de establecer el récord de menor número de aspirantes y el récord de menor tiempo, todo a la vez. Esto realmente supera todos los límites humanos. No me importa eso. Enfundó su espada y tomó a la bruja en brazos como si fuera una niña, aunque quizás un poco más brusco que eso. La miró a los ojos asombrados. ¿Por qué no vienes a verme? Porque estoy ocupada, respondió Tinasa, mirando el cuenco de adivinación que tenía a su lado. Oscar la siguió con la mirada y vio un patrón de hechizos de hilos rojos intrincadamente enredados, que brillaba débilmente mientras flotaba por encima de la palangana sentada sobre un pedestal. Oscar sabía mejor que nadie lo que significaba la disposición mágica que se cernía sobre él y, con irritación en la voz, le contestó. No hay que apresurarse. Quiero hacerlo mientras pueda, replicó la bruja con calma. Algo en su tono hablaba de la distancia que la separaba de los humanos. Era una brecha que había crecido a lo largo de los muchos años de Tinasa. Oscar cerró los ojos en lugar de suspirar y dejó a la bruja en el suelo.
La bruja se tambaleó un poco al aterrizar en el suelo, y Oscar extendió la mano para estabilizarla. No deberías presionarte tanto, advirtió. Ya sea entrenándolo o investigando la maldición, Tinasha actuaba como si no le quedara mucho tiempo. Antes, a menudo se tomaba tiempo para relajarse y leer libros en el salón. Evidentemente, algo debía haber cambiado. Tinasha sonrió, arrugando los ojos. Ya he vivido mucho tiempo. Ahora es demasiado tarde. No parecía haber ninguna sombra oscura de infelicidad en los ojos de la bruja mientras hablaba, lo que supuso un alivio para Oscar, aunque solo fuera un poco. Me pongo ansioso cada vez que no estás cerca. Me dan ganas de salir del castillo. ¿Qué tonterías dices? Ten un poco de respeto por ti mismo, bromeó Tinasha con ligereza, como ya había hecho muchas veces, pero entonces, se fijó en la cara de Oscar y frunció el ceño. Oscar no lo había dicho como una simple broma. Estaba claro que algo le preocupaba profundamente. Tinasha se elevó un poco hasta poder mirar a Oscar a los ojos. Trata de considerar cómo se siente tu padre. Está pensando en ti. No me gusta la forma en que lo está haciendo. Aún así. Se siente responsable de la maldición que la bruja del silencio te lanzó. Por eso, que te juntes con una bruja como esposa sería una mala idea. Tu padre no quiere que te involucres más con las brujas de lo que ya estás. Mi padre y yo somos diferentes, y tú y la bruja del silencio son diferentes. Oscar, le regañó Tinasha, y el príncipe sintió la necesidad de conceder. Hizo un esfuerzo consciente para calmarse. Unos ojos oscuros se encontraron con la mirada de Oscar. Está bien. Lo siento, dijo, admitiendo que se había equivocado. Tinasha le dedicó una sonrisa de alivio, se posó en el suelo y señaló el cuenco de adivinación. El análisis está casi terminado. Cuando lo esté, volveré al castillo. Puedes decirme cuando quieras si encuentras a alguien con quien quieras casarte además de Miralis. Me aseguraré de que tengas esa libertad. ¿Ya casi has terminado? ¿De verdad has avanzado tanto? Oscar estaba bastante sorprendido. Sí, me he esforzado al máximo, dijo Tinasha, agitando una mano hacia el cuenco de adivinación, y el patrón del hechizo empezó a girar lentamente en el aire. Por encima de la cabeza de la bruja, Oscar escrutó el inquietante pero delicado sigilo. ¿Qué piensas de Miralis? Preguntó. Creo que es una chica obediente y buena. Sin embargo, la estoy vigilando, por si acaso. No tienes que preocuparte, yo me encargo si pasa algo. ¿No eres tú quien siempre me grita que mantenga la guardia alta? Preguntó Oscar retóricamente. ¿Qué estás diciendo? Deberías confiar en ella, respondió Tinasha con un tono amable. Bajo sus palabras se escondía una clara falta de apego a Oscar, algo que el príncipe odiaba. Sin embargo, aún había tiempo. No había que precipitarse. Oscar se mantuvo extrañamente confiado. Tinasha extendió ambas manos y recitó un conjuro en el patrón del hechizo durante un rato, pero no ocurrió nada. Tras recuperar el aliento, Tinasha se limitó a mirar la compleja secuencia mágica que flotaba sobre su cuenco de prestidigitación. Su suspiro de decepción llenó la habitación. Las tonterías que voy a decir no deben salir nunca de esta habitación, declaró Tinasha, de repente. ¿Qué es? Preguntó Oscar. La bendición que la bruja del silencio puso sobre ti y tu linaje es realmente hermosa. Está tejida de forma muy bonita, con una intrincada y delicada disposición de hechizos. Solo puedo admirar lo bien hecho que está. Nada en ella parece superfluo. Ya veo, respondió Oscar. Miró más de cerca y vio que, efectivamente, el patrón del hechizo estaba compuesto por 20 círculos acompañados de pequeños hilos. Realmente parecía una obra de arte cohesionada. Nunca había mirado su propia maldición de tal manera y contempló la complicada configuración. A su lado, la bruja sacudió un poco la cabeza. Cuando la miras, te das cuenta de que es una expresión tanto de amor como de odio. Es muy aterrador. ¿Aterrador? Oscar se quedó callado. No sabía a qué se refería Tinasha. ¿Qué parte era amor y cuál odio? ¿Qué es lo que le daba miedo a Tinasha? Aunque preguntara, confiaba en que Tinasha no respondería, así que, en su lugar, rodeó a la bruja de aspecto inquieto por detrás. Enganchó su barbilla sobre la parte superior de su cabeza, y ella torció el cuello para mirarle. Se dio cuenta de que se estaba riendo un poco. Cuando llegues a un punto de parada, prepáranos algo de cenar, dijo Oscar. Bien, está bien, respondió Tinasha. Un poco de sol se asomó en un día particularmente nublado. Sin embargo, a Als no le importaba el tiempo. Estaba sentado en una silla del patio y llevaba un rato sumido en sus preocupaciones.
Estaba sentado con las piernas cruzadas y una mirada sombría. Durante los últimos días, había estado deprimido y preocupado por algo, pero no podía encontrar a nadie con quien hablar de ello. No era algo que pudiera hablar con Meredina, su confidente habitual, y no había nadie más con quien se sintiera cómodo hablando de ello. Ni siquiera podía decidir si era algo para mencionar a los demás en primer lugar. Perdido en sus pensamientos mientras se crujía los nudillos, Als vio algo rojo por el rabillo del ojo y levantó la vista. Era un pequeño dragón que llevaba en la boca una especie de paquete de papel. Medio poniéndose en pie, Als estaba a punto de gritar al dragón cuando una voz de mujer pronunció el mismo nombre que él casi tenía. Nark. Su voz sonaba bien, como una flauta fina. Una bruja de cabello negro bajó flotando desde una de las murallas superiores que bordeaban el patio. Al reconocerla, Als no pudo evitar gritar: «Señorita Tinasa». Miró en dirección a Als con cierta sorpresa, al escuchar su nombre tan repentinamente. «¿Qué pasa? Te he estado buscando pero no he podido localizarte». «Lo siento», admitió Tinasa, aterrizando en el suelo y acercándose a él. Nark se posó en su hombro. «¿Pasa algo?» Sin mediar palabra, Als tomó la mano de la bruja y la condujo a una zona de sombra algo separada de los muros del castillo. Nark depositó el paquete de papel en las manos de su dueña y se alejó tranquilamente. Después de ver al dragón alejarse, Als abordó el tema en un susurro. «Se trata de Miralis. Busqué en el patrimonio del general Etard, pero no apareció nada relacionado con ella. Sí, él también me la presentó personalmente, pero nunca había oído que tuviera parientes lejanos. Hace tiempo que me preocupa, pero luego cayó enfermo y no pude confirmarlo con él». Miralis parecía en todos los sentidos una chica corriente, pero sus orígenes eran turbios. Aún así, todo el mundo la había aceptado de buen grado porque estaba unida a Etard, un consejero principal. Ahora que él estaba muerto, las dudas anteriores comenzaron a aflorar en la mente de la gente. Tanto si se convertía en reina como si no, se necesitaba una respuesta satisfactoria. Tinasa escuchó atentamente y dejó escapar un pequeño gemido cuando Als terminó de hablar. «Vacilante», explicó. «He guardado silencio sobre esto porque pensé que Oscar armaría un escándalo. La verdad es que, nada más llegar a este castillo, investigué si alguna mujer de todo el continente podía ser su esposa. No encontré ninguna que pudiera sobrevivir a la maldición, salvo las brujas. Podría ser porque la abuela de Miralis todavía tenía la magia familiar cuando hiciste la búsqueda. No filtré por edad. Si lo hubiera hecho, todas las brujas habrían quedado completamente excluidas. Incluso sin esos parámetros, en mi investigación no apareció ninguna mujer con la cantidad de poder mágico que tiene Miralis. Es la razón por la que también he sentido curiosidad por ella», explicó Tinasa. «¿Se lo has contado a alguien más?», preguntó Als. «No lo he hecho. Pensé que debía dejar que Oscar entrara en esto sin prejuicios, ya que aún es una buena oportunidad para que tenga una novia adecuada», respondió Tinasa. Als miró al cielo de forma suplicante. Nunca esperó que una bruja fuera tan densa, o quizás despistada era una palabra mejor. Las acciones extrañamente reflexivas de esta hermosa bruja no hacían más que enturbiar la situación. Tinasa, sin saber en qué estaba pensando realmente Als, se cruzó de brazos y se quedó pensativa. «Hay algo más. Incluso si hay algún tipo de trampa para que esté aquí, no sé si el objetivo es la familia real de Farsas o sacarme de aquí. Decidir un plan sería mucho más fácil si supiéramos cuál». «Ah, ya veo», dijo Als, recordando al enviado de Kuzkul que había aparecido hace 2 meses. Si había alguna mente maestra detrás de ese hombre y de Miralis, no podrían hacer nada a la familia real a menos que primero sacaran a Tinasa de Farsas. Als comenzó a reflexionar sobre el objetivo de tales esfuerzos cuando, de repente, se fijó en una chica que estaba de pie a la sombra de un pilar, frente al patio. Miraba aturdida el terreno, sin saber que Als la había visto. Tras comprobar que la chica no miraba hacia ellos, Als se volvió hacia la bruja y le dedicó una sonrisa pícara. «Señorita Tinasa, creo que tengo una idea». «¿Qué es?», preguntó la bruja. «Averigüemos si el objetivo eres tú o su alteza», dijo Als, y luego atrajo su esbelto cuerpo hacia él con una mano alrededor de su cintura. Con la otra mano, le levantó la barbilla. Los ojos de ella se abrieron de par en par por un segundo, pero comprendió la situación con rapidez y cerró los ojos con cierto pesar. Le rodeó el cuello con sus brazos blancos y cremosos. Als acercó su rostro a las suaves mejillas de porcelana de ella. Para cualquiera que lo viera desde el castillo, debería haber parecido que se estaban besando.
Después de asegurarse de que la chica había salido corriendo despavorida, Als soltó a Tinasha, que inmediatamente empezó a reírse en voz alta. «Eres terrible», dijo ella. Venía con algunas ventajas. «Dos pájaros de un tiro», respondió Als, guiñándole un ojo. Tanto Als como Tinasha sabían que la chica oculta en aquella sombra había sido Miralis. Por eso, habían fingido ser amantes delante de ella. Si el objetivo final de Miralis era Oscar, entonces no haría nada, pero si era Tinasha, probablemente haría algún tipo de movimiento relacionado con que el amante de Tinasha fuera un general del reino. Als se dio una palmada en el hombro. Espero que esto nos aclare algunas cosas. ¿Valdrá la pena el peligroso juego que acabamos de jugar?, se preguntó Tinasha, sonriendo a Als como un niño travieso. Era bastante obvio que Tinasha pensaba en esto como un problema ajeno, y Als se encogió de hombros. «Creo que su Alteza me matará si se entera, ¿y Meredina?», se burló Tinasha. Als se calló y la bruja soltó una risita y se elevó en el aire. Acercó sus labios al oído de Als. «Te lo haré saber cuando tenga una respuesta. Por favor, hazlo». La bruja desapareció rápidamente en el aire. Aliviado de la carga que llevaba en el fondo de su corazón, Als se dirigió al campo de entrenamiento con un resorte en su paso. Ignoraba por completo que había alguien en el pasillo del tercer piso que había presenciado todo. «Als. ¿Dónde has ido?». Meredina estaba esperando justo en la entrada del pasillo que llevaba a los campos de entrenamiento, y en cuanto lo vio, le lanzó el paño que había estado usando para pulir su espada con toda la fuerza que pudo. Als lo atrapó con una mano. Lo siento, lo siento. Voy a ir directamente a entrenar», dijo, adivinando el motivo de su acción. «Su Alteza te está esperando». «¿Has hecho algo?». «¿Qué?». No está de buen humor. Te va a hacer pasar por el aro. Als tardó menos de un segundo en comprender lo que estaba sucediendo. Sentía que la sangre se le escapaba de la cara. Mientras Als contemplaba su muerte potencialmente inminente, una despistada Meredina lo arrastró a los campos de entrenamiento. En sus aposentos, Tinasha estaba trabajando para desentrañar la maldición cuando recibió una llamada de Oscar y se dirigió a sus habitaciones. Pensó en entrar por la puerta del balcón, como solía hacer, pero mientras él tuviera una prometida real en Miralis, pensó que era mejor poner fin a esos actos. Se plantó en el pasillo y llamó a la puerta con normalidad. Enseguida le llegó una respuesta desde el interior, invitándola a entrar. «Oscar, ¿necesitas algo?», preguntó Tinasha, entrando con curiosidad en su voz. Él estaba de pie junto a la ventana y le hizo un gesto para que se acercara sin decir nada. Sin siquiera una pizca de precaución, se acercó a él para ponerse a su lado. Él la miró sin expresión. «¿Qué has hecho hoy?», preguntó Oscar. «Lo de siempre. Trabajando en el análisis de maldiciones y escuchando los informes de mis familiares». Onark salió a hacer un recado. Recogió algunas hojas de té raras de Lucrecia. «Más tarde las convertiré en un té», contó Tinasha. Sonrió amablemente a Oscar, pero se dio cuenta de que su expresión pétrea no había cambiado en absoluto. «¿Qué pasa?». Tinasha le tocó la cara, moviéndose para subir. Oscar la agarró de la muñeca, acercándola a él. Ella perdió el equilibrio en el aire y se estrelló contra él. «Hey. ¿Qué está pasando?». «Ah». Justo entonces, Tinasha oyó un clink metálico. Miró la mano que él había sujetado y vio una amplia pulsera de plata en su muñeca. Se quedó desconcertada durante un segundo, pero enseguida se dio cuenta de lo que era. No me digas que esto es, secta, un ornamento de sellado transmitido junto a Acacia. Está hecho del mismo material. Tinasha intentó acumular poder mágico en su mano, pero se dispersó sin tomar forma. Tampoco podía formarse en una configuración de hechizo. Tal efecto, y la sola idea de que existiera un objeto tan temible, bastó para que un rayo de miedo recorriera la columna vertebral de Tinasha. «Oscar», gritó ella, mirándole con reproche al ser incapaz de comprender por qué lo hacía. Cuando vio la mirada de Oscar, se puso rígida. Había un claro enfado, el primero que había visto en el príncipe. Por primera vez desde que Tinasha se había convertido en bruja, sintió verdadero terror desde el fondo de su corazón. Se quedó inmóvil, y Oscar le levantó la barbilla hasta que le miró. La miró fijamente a los ojos oscuros. Sabía que no lo conseguías, pero no tenía ni idea de que fuera tan grave. Pensaba esperar pacientemente, pero incluso yo tengo mis límites. «¿Oscar?», preguntó Tinasha, consciente de que le temblaba la voz. Quiso apartar la mirada, pero Oscar la tenía agarrada por la cara. Palideció y se sintió mareada. Su voz grave recorrió su cuerpo. «Tinasha, no te he traído aquí para dejar que otro hombre te tenga». Por fin, comprendió lo que estaba pasando.
Oscar debía haber visto lo que había ocurrido antes. Tinasha abrió la boca para explicarse, pero antes de que pudiera hacerlo, Oscar la levantó. Le lanzó una mirada fría y ella se quedó helada. Empezó a caminar con ella en brazos, y ella sintió que su visión se oscurecía. Los brazos que la sostienen. La sensación de ser transportada. Un recuerdo irrecuperable, ya desaparecido, salió a la superficie. Le costaba respirar. El miedo dominaba su cuerpo. Oscar, bájame, murmuró ella, pero sus súplicas no fueron escuchadas. La tumbó en la cama y le sujetó las muñecas. Tinasha temblaba de miedo infantil mientras Oscar le susurraba. No entiendes nada, así que te voy a enseñar hasta que se te meta en los huesos. Levantó la cabeza para ver que su rostro estaba tan pálido como un cadáver. Sus ojos oscuros parecían desenfocados. Solo miraba al espacio, temblando minuciosamente. Él dejó escapar un pequeño suspiro y le dio unas ligeras palmaditas en una de sus mejillas de marfil, pero ella permaneció congelada, como si no hubiera visto su carácter quebrarse. No me gusta esto, susurró. Tinasha. No estaba actuando bien. Oscar le levantó el torso y le rodeó la espalda con un brazo para apoyarla. Tinasha apartó su mano de un manotazo. Una jarra de agua cercana sobre la mesa explotó en pedazos. Una magia cruda e incontrolada comenzó a arremolinarse en la habitación. Oh, pensó Oscar justo cuando Tinasha se retorció y se apartó de él. Ahora, boca abajo en la cama, utilizó sus temblorosos brazos para impulsarse y girar sobre él. Sus ojos, al fijarse de nuevo en él, eran los de un animal salvaje herido. Una rabia furiosa llenó sus ojos oscuros, pero no para matar. Era el impulso de protegerse a sí misma. El brazalete de la mano derecha de Tinasha seguía difundiendo su magia, pero incluso sin la capacidad de lanzar un hechizo, seguía poseyendo una inmensa cantidad de poder mágico. Esa energía burbujeaba a través del brazalete, completamente descontrolada, y corría desbocada por la habitación. Hizo volar cosas al azar y las estrelló contra las paredes, destruyéndolas una tras otra. Un fragmento de un jarrón roto voló hacia la cama y rebotó en la barrera protectora de Oscar. Era como estar en medio de una tormenta. A pesar del peligro, Oscar no apartó los ojos de Tinasha. Cualquier otra persona se habría asustado demasiado para encontrarse con su mirada, pero él se encontró con sus ojos y se inclinó hacia adelante sin dudar para alcanzar una mejilla blanca. Tinasha tocó su rostro tenso. Su calor era firme y real. Al sentir ese calor, los ojos de la bruja se abrieron de par en par. Al instante, su furia se dispersó y la vorágine de objetos cesó. Oscar la alcanzó con la otra mano y la atrajo hacia sus brazos. Le dio unas suaves palmaditas en la espalda. Lo siento. Solo quería asustarte. No debería haber hecho eso, admitió Oscar. No, yo lo siento, respondió Tinasha, ahora aparentemente avergonzada por sus impulsos mortales. Extendió las manos, aún finamente temblorosas, para aferrarse a su camisa. Lo siento de verdad. La culpa es mía, dijo Oscar, y Tinasha levantó la cabeza. Todavía estaba pálida. Ella lo miró fijamente, desconcertada. ¿Por qué? Resoplando a su pesar por lo inocente e infantil que parecía, abrazó a su bruja con fuerza. ¿Qué? ¿Lo golpeaste? Lo siento. Deberías decirle eso a Als, dijo Tinasha, sin poder evitarlo, mientras se sentaba en el regazo de Oscar. Le dije que si tenía algo que decir, que lo dijera. No había manera de que lo hiciera. No con todas las miradas puestas en él. Protestó Tinasha. Me dijo que no tenía nada que ofrecer en su defensa, explicó Oscar. Als necesita elegir mejor sus palabras. Oscar enganchó su barbilla sobre la cabeza de la bruja indignada. Le tocó la mano para comprobarlo y notó que por fin había dejado de temblar. No le causé ninguna lesión grave. Tuvimos unos 10 enfrentamientos seguidos. Lo peor que tiene son contusiones. Más tarde iré a curarle, declaró Tinasha. Mientras Oscar la sostenía en sus brazos, pensó que parecía que había vuelto a la normalidad. Oscar solo había tenido la intención de enfadarse un poco y amenazarla, pero se arrepintió seriamente de la estupidez que había cometido después de ver la inesperada reacción de Tinasha. Su única intención había sido quererla, pero había equivocado sus prioridades y había acabado haciéndole daño. Esta era una lección grabada en lo más profundo de su corazón, una que nunca repetiría. Ocultando sus pensamientos internos, Oscar se limitó a picar la mejilla de Tinasha. Aún así, no me ocultes esa información. Miralis parece real y verdaderamente sospechosa. ¿Así que tú también lo crees? Preguntó Tinasha, con la mirada baja y desanimada. Le había dado un breve informe sobre todas las cosas que había aprendido sobre la curiosa dama de compañía.
Quiero decir, es posible que solo la estén utilizando y... es tan linda y todo. No quería destruir las posibilidades de que te enamoraras de ella. Escúchame bien, dijo Oscar, lanzando un enorme suspiro y clavándole los dedos en las sienes. Estoy tratando de decirte que no entiendes nada. Guay, guay, guay. Gritó Tinasha, agitándose, y Oscar la soltó. La vio agarrarse dolorosamente la cabeza con lágrimas en los ojos y sintió que le invadía una ola de cansancio indescriptible. Si esto seguía así, ¿cuántas veces más tendría que burlarse de ella? Tal vez lo mejor era acabar con todo esto ahora. Hey, ven conmigo, dijo Oscar, levantándola por debajo de los brazos y poniéndola de pie como una muñeca. Al salir de la habitación, llamó al azar. ¿Me has llamado? Ah, el mobiliario está todo roto, ¿qué demonios? No te preocupes por eso. Necesito ver a mi padre. Oh sí, también llama a Miralis. En este momento, Su Majestad está en la sala de audiencias discutiendo su ceremonia de cumpleaños con el Consejo Real. El rey Kevin celebraba una ceremonia anual de cumpleaños real como oportunidad para profundizar en las relaciones diplomáticas con otros países. Farsas era la nación más grande del continente, así como la más estable en términos de poderío militar y logros culturales. En respeto a tales logros, aristócratas y funcionarios del gobierno de las naciones vecinas se reunían en Farsas con motivo del cumpleaños del rey. Ah, ¿sí? Eso es perfecto. En ese caso ahí es donde voy a ir, declaró Oscar. ¿Qué? Exclamó Lazar en respuesta. Es suficiente. Ve a buscar a Miralis y date prisa. Nervioso, Lazar se marchó, y Oscar agarró a una Tinasha muy desconcertada y se puso en marcha. Oscar, ¿qué vas a hacer? Si vamos a investigar los antecedentes de Miralis, no debemos dejar que sepa lo que estamos haciendo. También me voy a encargar de eso, pero antes voy a empezar por ti. ¿Qué? ¿Por qué yo? Todo lo que he estado haciendo es trabajar para romper tu maldición, dijo la bruja, sonando igual que un niño que teme un regaño. Oscar la condujo al salón, y los dos irrumpieron en él. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente a la repentina llegada del príncipe heredero y su bruja. Permítanme interrumpir, dijo Oscar, soltando finalmente la mano de Tinasha y acercándose a su padre, que estaba sentado en un alto trono. Totalmente confundidos, el Consejo Real y los magistrados se retiraron a lo largo de las paredes. Sin nada que hacer, Tinasha se quedó fija en su sitio. Al cabo de unos instantes, Lazar entró con Miralis. Como era de esperar, miró la sala con inquietud antes de colocarse detrás de Tinasha. El rey parecía atónito ante el repentino desfile de visitantes. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Preguntó el rey. Parece que mucha gente está trabajando bajo algún tipo de malentendido, así que me gustaría aprovechar esta oportunidad para aclararlo todo, dijo Oscar. Luego se giró para mirar a Tinasha, que solo inclinó la cabeza hacia él. Estaba claro que todavía no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Negándose a romper el contacto visual con ella, Oscar levantó la voz para que todos los presentes pudieran oírle. No mantengo a Tinasha conmigo porque no tengo otra opción. Lo hago porque me gusta. No tiene sentido que hagas desfilar a otras chicas delante de mí. De verdad, es una molestia. No pienso elegir a nadie más que a ella. En ese momento, la sala se quedó en silencio. Algunos miembros del Consejo Real parecían atónitos, mientras que otros fruncían el ceño sin remedio. El rey se llevó una mano a la boca y suspiró, como si hubiera anticipado el anuncio de su hijo. El rostro de Miralis era una máscara congelada mientras permanecía inmóvil. Nadie parecía más sorprendido que la propia Tinasha, que se quedó mirando a Oscar con la boca abierta. ¿Qué? Oscar sonó frustrado al responder. ¿De verdad no lo entiendes? Lo he explicado muchas veces. No importa si tengo una opción o mil, siempre te elegiré a ti. Así que deja de intentar hacerlo pasar por otra cosa. Se está volviendo molesto. Tinasha se quedó sin palabras ante este giro de los acontecimientos. Todo el color se drenó de su hermoso rostro antes de volverse de un rojo intenso. Oscar observó eso con diversión. Contento de dejar el asunto así por el momento, Oscar se dirigió a Miralis. Eso es lo que siento. Lo siento, pero no pienso casarme contigo. Y en cuanto a tus orígenes, llevaré a cabo una investigación después de que te hayan retirado temporalmente del castillo. Si no aparece nada sospechoso, podrás volver como aprendiz de dama de compañía. Su Alteza, realmente no empezó a protestar Miralis. Es solo para estar seguros. No voy a encerrarte, aunque estarás vigilada, dijo Oscar, haciendo una señal con los ojos a un magistrado que se acercó rápidamente a la chica.
Ella tenía una expresión de asombro cuando el magistrado trató de acompañarla fuera de la habitación. En ese momento, Tinasha salió repentinamente de su extraño estado, murmurando. Justo ahora, los guardias del castillo. El sonido de algo rompiéndose resonó en toda la habitación. Oscar y Tinasha retrocedieron al mismo tiempo, pero Tinasha era la que estaba más cerca de Miralis. La bruja echó a correr con los brazos extendidos. Agarró al magistrado por el cuello antes de que pudiera salir de la habitación. Un destello de luz blanca abrasó los ojos de Tinasha. Era un hechizo sencillo y finamente perfeccionado, diseñado para destrozar a su objetivo. Con movimientos practicados, Tinasha intentó levantar un muro defensivo, pero rápidamente se dio cuenta de que aún llevaba el brazalete. ¡Oh! Tinasha, gritó Oscar, moviéndose para envolverla. Por desgracia, la luz fue más rápida. Un dolor ardiente atravesó los ojos de Tinasha. Su visión es un lío de color rojo. Tinasha gritó. Oscar, corre. Todo sucedió tan rápido que la mayoría no entendía lo que realmente había ocurrido. Lo único que se sabía con certeza era que Tinasha había tirado al magistrado, Oscar había intentado detenerla y ahora estaba sangrando en sus brazos. Solo Oscar y Tinasha entendían lo que significaba todo aquello. Solo ellos y Miralis. Oscar miró a la chica. Tú. Lo siento, pero no puedo permitir que me saquen del castillo. Todavía tengo asuntos que atender aquí, afirmó Miralis con valentía y con una mirada intrépida. La chica obediente y temerosa desapareció. La magia chispeó en la punta de sus dedos, y su cabello rubio claro se volvió plateado translúcido. Los ojos de Miralis brillaron al fijar su mirada en Oscar. Si hubieras permanecido desprevenido solo un poco más, podría haberte dejado fuera de esto por un tiempo. Pero supongo que este es un momento tan bueno como cualquier otro. Supongo que usaste tus poderes para quitarte los adornos de sellado que te puso Kumo. ¿A qué juegas aquí?, preguntó Oscar mientras atendía a la mujer en sus brazos. El ataque mágico había dejado la piel de Tinasha lacerada en una línea desde la pierna hasta el ojo izquierdo. Si Oscar no la hubiera retirado a tiempo, el ataque podría haberle desgarrado los órganos. Mientras Tinasha respiraba entrecortadamente, Oscar tomó el brazalete y el ornamento del sello real cayó al suelo con un pin. Lo siento, Tinasha, ¿puedes curarte?, murmuró a su protectora. Si hubiera podido usar magia, probablemente no habría sufrido ninguna herida. Oscar sintió que iba a volverse loco de remordimiento pensando en lo que le pasaría al ojo salpicado de sangre de Tinasha. Con voz ronca, respondió. Estaré bien, tienes que correr. Mientras Tinasha hablaba, sus heridas empezaron a curarse. Al ver desaparecer las laceraciones de sus blancas mejillas, Oscar sintió uno de los alivios más profundos de su vida, pero por eso se negó a escuchar. Deberías ir a otro lugar. Ve a que te atienda Kumo, le instó. Era su culpa que ella se hubiera herido. De ninguna manera iba a dejarla huir. Exhalando, Tinasha volvió a ponerse en pie. Miró a Miralis a través de su ojo derecho. No, ella te apunta a ti, Oscar. Por eso me ha herido. En realidad no iba a por ti, admitió Miralis a Oscar. Simplemente habría sido satisfactorio si por casualidad te hubiera matado por el camino. Es decir, si no lo hubieras apuñalado, tal vez no lo habrían matado. ¿Matado? ¿De quién estás hablando?, preguntó Oscar. Los labios de Miralis se curvaron en una sonrisa, pero sus ojos contenían una ira inquebrantable. Algo en las palabras de Miralis y en el color de su cabello le recordó a Oscar a alguien. ¿Eres la chica que estaba con ese mago? Cuando el mago al que Oscar se enfrentó en Inurate estaba en la ciudad del castillo, había tenido una chica de cabello plateado con él. Miralis era esa chica. Había cambiado su color de cabello y se había infiltrado en el castillo. Tinasha se limpió la sangre de los labios. ¿La del festival? Entonces no tenías magia. ¿Qué pasó? ¿No te lo he dicho ya?, dijo Miralis, levantando su mano derecha. Un hechizo se formó allí, y cuando Tinasha lo vio, extendió las manos. Se oyó el sonido de la magia chocando. La voz de la chica se llenó de tristeza al hablar. Nuestra familia transmite la magia a través de la línea de sangre. Él murió, así que he heredado sus poderes. Miralis arremetió con un rayo de luz blanca, que Tinasha resistió tras un muro protector que levantó. A pesar de bloquear el ataque, la bruja tenía la sensación de que esto iba a ser molesto. Algo se dirigía hacia Oscar y Tinasha. Su presencia había sido una constante desde que se rompieron las protecciones del castillo. Fuera lo que fuera, su sed de sangre era palpable. Tinasha sabía que los otros no podrían manejar esta situación y les dijo: no hay tiempo. Tienen que evacuar ahora junto con él. Oscar estaba cubierto de la sangre de Tinasha de cuando la había escudado, y la eficacia de su barrera protectora estaba cayendo en picado.
Probablemente Miralis había oído hablar en el campo de entrenamiento del truco para debilitar la defensa que Tinasa había colocado sobre él. Sin duda, eso explicaba por qué había atacado primero a Tinasa. Miralis debía saber que mientras la barrera de Oscar estuviera levantada, no podría enfrentarse a él. De verdad nos han subestimado completamente, escupió Tinasa. Todavía le dolía todo el cuerpo. Su ojo cortado tardaría en curarse por completo. Por el momento, iba a tener que luchar usando solo su ojo bueno. Exhaló y utilizó magia para acallar el dolor que, de otro modo, la habría ralentizado. Cuando Tinasa levantó la vista, vio que un nuevo combatiente había entrado en la contienda. Así que los informes de los testigos oculares de la ciudad del castillo eran ciertos. Un lobo plateado entró en silencio desde el pasillo. Demasiado hermoso para ser un perro callejero, no era otro que la bestia demoníaca que Tinasa creía haber derrotado en el lago mágico. La bestia era mucho más pequeña que antes, más o menos del mismo tamaño que un lobo normal, pero su aura de poder mágico y diabólico era la misma. La bruja resopló al ver la joya roja incrustada en la frente de la bestia. ¿Usaste el núcleo para regenerarlo? Muy inteligente por tu parte. Lo hizo él, no yo. Fue bastante descuidado por tu parte no recoger todas las piezas del núcleo, dijo Miralis. Me he quedado sin palabras. Supongo que tendré que limpiar mi desastre, respondió Tinasa. La situación de la bruja no era ideal. Había adormecido su dolor, pero seguía viendo solo por un ojo. Podía moverse, pero no sin una incomodidad extrema. Lo peor de todo es que había perdido una buena cantidad de sangre. Tinasa no estaba segura de hasta dónde podría llegar en ese estado. La bruja confiaba en su capacidad para aplastar a cualquier oponente a menos que ese oponente fuera una bestia demoníaca. Hace 70 años, luchó contra el monstruo mientras protegía a los soldados. Aunque estaban totalmente superados contra la criatura, al menos habían decidido arriesgar sus vidas. Ahora la batalla iba a ser en medio de un castillo lleno de damas y magistrados de la corte. Tinasa tendría que elegir sus acciones con mucho cuidado, para que el castillo no se convirtiera en un mar de sangre. Con varios hechizos en mente, Tinasa se dispuso a avanzar, pero un hombre la agarró por el hombro y la retuvo. Antes de que pudiera hablar, Oscar se puso delante de ella. La visión de su ancha espalda la hizo recapacitar y gritó. Te he dicho que te apartes. Te va a teletransportar a la fuerza. Tú eres la que tiene que entender la realidad de la situación. No puedes estar en primera línea con ese ojo. Oscar habló en un tono poco habitual. Sus palabras estaban desprovistas de ingenuidad. La de Oscar era la voz grave de un hombre en un campo de batalla. Por reflejo, Tinasa soltó un leve jadeo. Con toda la autoridad de un gobernante, Oscar preguntó. ¿Para qué me entrenaste? Deja que corrija este error por ti. Oscar. Estará bien. Ya se me ocurrirá algo. Oscar no había nacido con una confianza tan intrépida. Era el resultado de muchas luchas sangrientas y del esfuerzo incesante que había puesto en todo desde que era un niño. Llevaba la responsabilidad de un príncipe y la carga de una terrible maldición que se le impuso cuando era solo un niño. El aliento caliente de Tinasa se le atascó en la garganta. No fueron sus heridas las que provocaron el cosquilleo de exaltación que surgió en su interior. Era una emoción humana que casi había olvidado. Con una sonrisa, Tinasa dijo. Ya lo has dicho. Si estás tan seguro, ganemos con espacio de sobra. No se permiten lesiones. No subas la apuesta. Estaré contento con cualquier resultado, siempre y cuando no salgas herida, respondió Oscar. Acacia en mano, Oscar enfocó su mirada. No miraba a Miralis, sino al lobo plateado que tenía a sus pies. La forma más pequeña de la bestia demoníaca soltó un gruñido bajo mientras esperaba para abalanzarse y devorar a su presa. La chica que lo acompañaba esbozó una sonrisa despiadada. Siempre tan confiado. ¿Pero cuánto tiempo más puedes actuar tan despreocupadamente? Ve. La bestia demoníaca saltó del suelo a la orden de Miralis. Descendió para abalanzarse sobre el brazo derecho de Oscar, y el príncipe preparó a Casia. En ese mismo momento, Miralis pronunció un conjuro. Incinera lo que tiene forma en mi mano. Llamas. Salgan de mi palma. Que se defina, murmuró Tinasa, lanzando un breve conjuro propio. Un intrincado muro defensivo se formó en la habitación, delimitando la parte trasera de la sala desde donde había estallado la batalla. Al mismo tiempo, un muro más pequeño surgió alrededor de Miralis. Las llamas que convocó se volvieron contra ella en un instante. Maldición. Escupió Miralis, rompiendo por la fuerza la barrera reflectante que la bruja había colocado a su alrededor.
Tinasa intentó lanzar un ataque en ese mismo instante, pero fue arrastrada hacia atrás y perdió la concentración en su hechizo. La mandíbula del lobo plateado apenas rozó la punta de la nariz de Tinasa. Eso estuvo cerca, logró decir Tinasa. Te moveré. Solo asegúrate de no caerte, dijo Oscar sin ahorrar una mirada a Tinasa. Se negó a apartar los ojos de la bestia demoníaca. Los movimientos de la criatura ya habían sido anormalmente rápidos mientras era gigantesca. Ahora que era más pequeña, se movía tan rápido que ni siquiera Tinasa podía seguirle el ritmo. Sin embargo, parecía bastante evidente que Oscar sí podía. La bruja le murmuró. Ese lobo tiene una resistencia mágica y una capacidad de penetración mágica increíbles. No puedo atacarlo ni defenderme de él sin usar conjuros. Estoy prácticamente indefensa contra esa cosa cuando luchamos en un espacio tan reducido. ¿Y eso que ibas a enfrentarte a él sola?, bromeó Oscar. Iba a derribar algunos muros y darme más espacio, replicó Tinasa. Ese es el último recurso. Si realmente no podemos luchar de otra manera, derriba todos los muros que quieras. ¿Qué pasa con Miralis? Puedo matarla en cualquier momento. Tal era la diferencia de poder entre un mago y una bruja. Sin embargo, había muchas cosas que Tinasa aún deseaba aprender de Miralis. ¿Cuál había sido su objetivo al venir al castillo? ¿Quién había matado al mago con el que había estado? Estas preguntas sin respuesta significaban que el resultado ideal era capturar a la chica de cabello plateado con vida. Por desgracia, Miralis parecía ser muy consciente de su diferencia de poder y sacó una pequeña bolsa de un bolsillo interno de su traje. Esparció el contenido de la bolsa por el suelo. Unas bolas de cristal que rodaron por el suelo con un sonido seco. Oscar frunció el ceño confundido. ¿Qué son esas cosas? Oh, esas son esferas mágicas. Cada una contiene un hechizo. Te ahorran la molestia de tener que recitar conjuros en medio de un combate. Yo también utilicé algunas de ellas cuando luchaba contra la forma más grande de la bestia demoníaca, explicó Tinasa. No soy tan ilusa como para pensar que puedo enfrentarme a una bruja. Por eso las preparé hace mucho tiempo. Sabes, él realmente quería ser tu aliado, pero ahora ya no está con nosotros. Así que realmente no me importa si mueres, dijo Miralis. Algunas de las esferas mágicas dispersas comenzaron a emitir una luz blanca. Al ver eso, la bruja dejó escapar una sonrisa feroz. Eso sí que es hablar mucho, mocosa. Tinasa agitó la mano. Varias flechas mágicas diminutas se formaron en el aire y salieron disparadas hacia las esferas emisoras de luz con una precisión mortal. Antes de que los pequeños proyectiles conjurados pudieran atravesar los globos de cristal, todas las flechas cambiaron repentinamente de dirección. 4 se dirigieron hacia Oscar y Tinasa, mientras que 2 fueron en dirección a la bestia demoníaca cuando ésta saltó sobre Oscar. Tinasa las disipó al instante, con su bello rostro retorcido por la rabia. Distorsión de trayectoria. Gritó. Enfadada porque su hechizo no había dado en el blanco, Tinasa cargó hacia Miralis con el ojo izquierdo cerrado. La bestia demoníaca, que quería perseguirla, evadió el golpe de Oscar usando Acacia y se lanzó tras la bruja. En ese momento, Tinasa manifestó una daga en su mano derecha. Intentó lanzársela a Miralis, pero la chica captó la maniobra y gritó: «Dispérsense». Las esferas mágicas que quedaban en el suelo se esparcieron en todas direcciones. Decenas de ellas volaban por la sala, con Miralis en el centro de su órbita. Algunas parecían capaces de volar directamente hacia sus objetivos, mientras que otras utilizaban la distorsión de la trayectoria, precipitándose sobre todos con ataques inevitables. Tinasa aguantó el ataque desde detrás de un muro mágico que había invocado rápidamente, pero al sentir algo, saltó hacia atrás. Una esfera había rodado hasta sus pies, y un extraño gas salía de ella. Tinasa se sintió mareada y se agarró la cara. Esto es. La bestia demoníaca no se dio cuenta de que la bruja se tambaleaba y saltó hacia ella, pero Oscar fue más rápido. Agarró el brazo de Tinasa y la hizo retroceder. Al cortar las garras del lobo plateado, Oscar retrocedió aún más, con la bruja envuelta en su brazo libre. ¿Estás bien? ¿Qué había en esa bola? Un veneno natural, probablemente. Evidentemente, lo decía en serio cuando dijo que tenía intención de negociar conmigo. Casi todas las casi 100 esferas mágicas estaban diseñadas para ganar tiempo o evitar un enfrentamiento directo de alguna manera. Algunas de ellas probablemente contenían cosas que actuaban como adornos de sellado mágico. 1 o 2 probablemente no tendrían mucho efecto, pero en conjunto podrían llegar a ser rápidamente muy molestas. Apretando una mano contra su frente, que se había empañado en un sudor frío, Tinasa murmuró un conjuro en voz baja. Por ahora, he detenido el tiempo para mi cuerpo.
Un veneno natural no puede ser retirado con magia. Quizás el objetivo original había sido negociar con Tinasa mientras estaba incapacitada. Por desgracia, también tenían que enfrentarse a la bestia demoníaca. Si Oscar no hubiera estado allí, podría haber roído uno de los brazos de Tinasa. La bruja miró a la muchacha de cabello plateado, cuyo rostro era un gesto de rabia mientras sacaba una daga de su brazo. Tinasa susurró a Oscar. ¿Cómo estás? Es lo que se espera de una bestia. Es difícil de atrapar. Estoy bastante seguro de que puedo herirla, pero es difícil acertar. Eso es porque estás usando a Acacia. No importa lo fuerte que sea la resistencia mágica de su piel, Acacia puede cortarla. Por eso tiene que esquivarte. A veces también me tiene como objetivo. Adaptarse a sus cambios es un poco complicado. Siento ser una carga. Tenemos que cambiar las cosas lo antes posible, dijo Tinasa. Me parece bien manejarlo yo solo, pero ¿qué tienes pensado? Si tienes una estrategia, oigámosla. La actitud más bien despreocupada de Oscar ante semejante peligro no era un frente audaz, sino el resultado de una experiencia forjada en la batalla. Sin embargo, por muy hábil que fuera, Oscar seguía siendo solo un humano con una espada. Luchar contra la bestia demoníaca no era tarea fácil. Tinasa deseaba desesperadamente ayudarlo con magia, pero el pelaje plateado de la criatura lo hacía difícil. Oh, dijo de repente la bruja por reflejo. ¿Qué es? Tinasa recordó al instante un detalle trivial. Metió la mano en su traje mágico y sacó una pequeña bola de cristal. Siempre es bueno ayudar a la gente. Y tener un contratado que descuida su salud. Tinasa, tenemos que movernos. Oscar saltó a un lado con la bruja en brazos. Lanzó a Acacia contra la bestia que amenazaba con hundir sus fauces en ellos, pero ésta atrapó el tajo con sus colmillos y saltó por los aires. Las rondas cambiantes de maniobras ofensivas y defensivas entre Oscar y la bestia demoníaca fueron tan rápidas que ni Tinasa ni Miralis pudieron encontrar un momento para interponerse entre los dos. Tinasa se maravilló de la capacidad de Oscar para luchar de forma pareja contra una de las criaturas mágicas más formidables de la historia, incluso con la espada real de su lado. Lamentablemente, era una batalla perdida para el príncipe. La bestia dictaba el ritmo. Si decidía cambiar su enfoque o trasladarse a otro lugar, las cosas podrían empeorar rápidamente. Precisamente por eso, Oscar y Tinasa debían tomar una decisión que cambiara el impulso antes de que lo hiciera el enemigo. Oscar, ¿qué plan te gusta? ¿Uno en el que el castillo queda medio destruido o uno en el que el castillo queda intacto pero tú tendrás problemas? Propuso Tinasa. El segundo. Eso no es una opción en absoluto. Hazlo, respondió el príncipe. Entonces déjamelo a mí. Vamos con el clásico enfoque simple. Gáname algo de tiempo, ordenó Tinasa, estrechando la mano izquierda de Oscar por un momento antes de colocarse detrás de él. Entendiendo inmediatamente lo que Tinasa quería decir, Oscar asintió y dio un paso adelante. Los dos formaron un patrón básico de espadachín de vanguardia y mago de retaguardia. Normalmente, Tinasa se defendería con su espada y sus muros defensivos, pero dejó todo eso para Oscar y se echó atrás. Entonces, comenzó a recitar un hechizo que cambiaría el rumbo de esta lucha a su favor. Una magia profunda y poderosa se arremolinó en la espalda de Tinasa. Sintiendo el poder de su protector de forma aguda en su piel, Oscar miró fijamente al lobo plateado y a la chica que estaba detrás. Llevaba un rato enzarzado en un duelo con la bestia, que seguía haciendo uso de su velocidad para evitar los ataques de Oscar. Había una posibilidad de que Oscar consiguiera un golpe si cargaba contra el monstruo, pero entonces la bestia podría atacar a Tinasa. Oscar ajustó el agarre de su espada, y Miralis se rió. Tu barrera protectora está debilitada. Yo en tu lugar no la forzaría. Te arrancarán la garganta. Parece que estás trabajando bajo algunos malentendidos. Llevo mucho tiempo sin esa protección, replicó Oscar. Es cierto que su bruja le había concedido un nivel de defensa mágica sin parangón, pero incluso antes de recibir tal bendición, había salido victorioso de innumerables situaciones peligrosas con solo su espada al lado. La búsqueda de Oscar de una forma de romper su maldición le había llevado a través de muchos lugares peligrosos y antiguos. Finalmente, estaba preparado para enfrentarse a la mismísima bruja del silencio. No sé qué es lo que buscas. Casi agradezco que hayas traído a la bestia demoníaca. Todavía tiene una deuda impagada desde hace 70 años, se burló Oscar. Con un pulgar, se limpió la sangre de la bruja en la mejilla. El lobo aprovechó su oportunidad y saltó. Su mandíbula se abrió de par en par para aprisionar su garganta, pero Oscar se mantuvo firme. Llamas. Incinérenlo.
El filo de acacia se encontró con unos dientes afilados, haciendo saltar chispas plateadas. Tras un momento de pausa, Miralis lanzó un chorro de llamas tras Oscar. En respuesta, el príncipe se limitó a dar un golpe completo a Acacia con la bestia aún firmemente sujeta a la espada. El pelaje plateado de la criatura recibió la abrasadora ráfaga, y la bestia cayó al suelo. Inmediatamente se enderezó, la bestia demoníaca dejó escapar un furioso aullido. Miralis observó a Oscar con cara de asco. Qué inesperado, usar a la bestia como escudo. Lo siento. Nunca me gustaron los modales, respondió Oscar. Si su padre lo hubiera oído, habría soltado un profundo suspiro, pero el rey, afortunadamente, hacía tiempo que había evacuado. Aunque Oscar no había podido arriesgarse a mirar hacia atrás para confirmarlo él mismo, mientras Tinasa estuviera detrás de él, confiaba en que nadie más saldría perjudicado. Todo lo que tenía que hacer era concentrarse en la lucha. No se permiten lesiones, ¿eh? Eso es mucho pedir, teniendo en cuenta que la última vez me hicieron un agujero en el estómago. Desde su posición defensiva, Tinasa no podía romper el empate entre Oscar y la bestia demoníaca, pero aún así planeaba orquestar algún tipo de alteración. Sin embargo, Oscar no la dejaría llegar a extremos irrazonables. Al fin y al cabo, todavía estaba herida. Miró su mano izquierda, la que Tinasa había sostenido. Muy bien, aquí vamos. Oscar cambió a Acacia a su mano izquierda. Miralis frunció un poco el ceño. ¿Qué estás haciendo? No te preocupes. Soy ambidiestro, respondió. Previendo que en el futuro tendría que luchar con Tinasa por su mano, Oscar se entrenó para manejar la espada igualmente bien con ambas manos, aunque se lo había ocultado a su protectora. Después de asegurarse de su agarre, una sonrisa atrevida se dibujó en su rostro. Al igual que los ojos de Oscar se fijaron en la bestia, sus propios ojos se fijaron en él. Tal vez la bestia sabía que, con Tinasa en el estado en que se encontraba, solo este hombre era un verdadero rival para ella. Una criatura mágica irregular nacida del lago mágico. Vamos, si tanto lo quieres te daré un lugar para morir, llamó Oscar a la bestia que blandía la furia como un arma. El conjuro de Tinasa llenó el aire. Miralis levantó las manos y pronunció las palabras. Crepúsculo sin forma, Warp. Un sigilo apareció del aire y se dirigió a Oscar. Al mismo tiempo, la bestia se lanzó a la carga. La magia se arremolinó y aulló hacia Oscar. Dio un gran paso adelante y se lanzó con su espada. Una ráfaga de cuchillas de viento se abalanzó sobre su cuerpo, pero Oscar no les prestó atención y dio otro paso hacia el lobo. Apuntando a las fauces abiertas de la bestia demoníaca, golpeó con Acacia, pero antes de que la espada pudiera atravesar el cuerpo de la bestia, unos afilados colmillos la aprisionaron. Por un segundo, parecieron estar en un punto muerto. De repente, una pequeña bola de cristal fue lanzada a la refriega. Viajó por el aire hacia el hueco de los colmillos de la bestia. La pequeña cosa se hundió profundamente en el cuerpo de la bestia y se abrió. El cuerpo del lobo plateado tembló por la fuerza del hechizo, pero su mandíbula permaneció tensa junto al borde de Acacia. ¿Qué has hecho? Gritó Miralis. Cierta persona se me echó encima por no dormir lo suficiente. Tinasa solo ofreció una vaga respuesta. Dentro de la bola de cristal que la bruja había recibido como agradecimiento por curar al niño en la ciudad del castillo, había inculcado un hechizo de sueño compulsivo. La increíble resistencia mágica de la bestia demoníaca se extendía solo a su pelaje plateado. Los hechizos liberados internamente podían apoderarse de la criatura. El lobo se estremeció, pero se mantuvo en pie. Hizo que sus garras se abrieran paso, desgarrando el brazo izquierdo de Oscar. Incluso a la vista de su propia sangre, Oscar se mantuvo firme. Dio otro paso adelante y clavó su espada, con la bestia demoníaca aún mordiéndola, en el suelo con todo el impulso que pudo reunir. Una bola de cristal que yacía en el suelo chocó fuertemente con la bestia de aspecto lobuno, y enseguida se rompió y explotó. Toda la magia que contenía la esfera se deslizó por el pelaje plateado de la criatura antes de acumularse en el suelo y desaparecer. La rabia nubló a Miralis. ¿Qué acabas de? Bastante mala suerte para la bestia que tenga que luchar contra mí con este tamaño. Oscar puso todo su peso y fuerza en su brazo izquierdo. La rabia y el odio ardían en los ojos rojos de la bestia mientras sus miembros seguían doblándose. Como si fuera inmune a los gruñidos amenazantes del monstruo, Oscar apoyó un pie en su estómago expuesto. Desesperadamente, las garras de la bestia rastrillaron al príncipe, pero Oscar solo frunció el ceño, ignorando las heridas. Lo siento, pero realmente le causaste muchos problemas, murmuró Oscar al monstruo debilitado por el sueño. La batalla con la bestia demoníaca consiguió que Tinasa ganara algo de tiempo, como ella había pedido, pero eso por sí solo no era
suficiente. Si Oscar iba a estar a su lado, sabía que necesitaba la habilidad para derrotar a un enemigo como este. Apoyando su brazo herido, que se había entumecido, con el otro, Oscar puso más peso en su espada ensangrentada. A medida que su propia fuerza se enfrentaba a la de su oponente, el príncipe empezó a ganar poco a poco. Acacia clavó la cabeza de lobo de la bestia demoníaca. Sus miembros se retorcían con espasmos. Ya casi has terminado. Ahora vete a dormir, dijo Oscar. La criatura casi había sido atravesada por Acacia. Miralis palideció al verlo. Apresuradamente, levantó una bola de cristal del suelo. Oh, cosa de la forma, incinera, no te dejaré hacer eso, intervino Tinasa. El conjuro de la bruja había concluido por fin. Dentro de las manos de Tinasa había un pequeño charco de oscuridad, del que brotaba un frío helado. Miralis se quedó sin palabras al ver aquello. ¿Qué es eso? Logró decir. La bruja más poderosa. La bruja de la luna azul. Un ser abrumador con la fuerza para alterar el curso de la historia. Tinasa esbozó una brillante sonrisa. Borra todo significado. La oscuridad se extendió y, en un instante, la sala quedó impregnada de negro, silenciándolo todo. La vista, el oído, la magia, los hechizos, todo parecía haber sido borrado. El universo parecía perdido. El tiempo y el espacio eran un tenue recuerdo. Solo un viento helado lo recorría, enfriando todo lo que se encontraba en el vacío anulador. Entró en el cuerpo a través de la respiración y se rompió sin ruido. Era una negrura pura que pretendía robar todo pensamiento y sentido de sí mismo. Oscar esbozó una amarga sonrisa desde el interior de la repentina oscuridad. La próxima vez, dame un desafío adecuado. Sin importar lo que se perdiera, la sensación de la espada real en la mano de Oscar era sólida y segura. Sin embargo, no podía saber con certeza si había empalado por completo a la criatura, así que no desenvainó la espada de la bestia que se había convertido en su nueva funda. Una voz de mujer susurró en el oído de Oscar. Mientras esté contigo, nunca conocerás la derrota. Las palabras, una promesa de la bruja, fueron sorprendentemente dulces. Cuando la oscuridad retrocedió, todo lo que quedó ante Oscar y Tinasa fue el núcleo congelado y destrozado de la bestia demoníaca y una habitación llena de bolas de cristal rotas. Miralis no estaba en ninguna parte. Oscar buscó en la sala vacía. ¿La borraste? Preguntó. No seas ridículo. Se ha escapado, contestó la bruja, acercándose a Oscar y haciendo una mueca ante las heridas que acribillaban su cuerpo. Enseguida empezó a curar la peor de ellas, la del brazo izquierdo. Destrocé a la bestia después de anular su resistencia, pero cualquier mago se habría dado cuenta enseguida de que sería su fin si se dejaba absorber por un hechizo como ese. Así que se escapó, explicó Tinasa. ¿La dejaste ir? ¿Sabes a dónde fue? Preguntó Oscar. Todo este tiempo la he estado monitoreando. Parece que se teletransportó a algún lugar cercano a la bóveda del tesoro. ¿La bóveda del tesoro, eh? Solo estaba allí para conseguir el brazalete de sellado. ¿Qué tal si me deshago de eso por ti? Haciendo caso omiso de su queja, Oscar recogió la pulsera y se la guardó en el bolsillo del pecho. Tinasa se acercó a los cortes de su cara, pero él la detuvo. Estoy bien. Tienes que curarte. Mi ojo tardará en curarse, necesito algunos ajustes. Por ahora estoy bien. No me duele. El ojo izquierdo de Tinasa estaba completamente cerrado, lo que hizo que el estómago de Oscar se anudara con molestia. Decidió no dejar que eso se notara y, en cambio, le besó el párpado hinchado. Si te deja una cicatriz, asumiré la responsabilidad y me casaré contigo, declaró Oscar. Te colgaré de la torre, replicó Tinasa. Oscar acarició la cabeza de la bruja y su ojo bueno se entrecerró como el de un gato. Después de disfrutarlo solo un momento, Tinasa se arregló el cabello despeinado y manifestó un pequeño hechizo en su mano derecha. Parece que se detuvo en la bóveda del tesoro. Voy a ir tras ella, así que limpia este lugar. Hey, espera, llamó Oscar, extendiendo una mano, pero Tinasa ya se había ido. Debía saber que, con la bestia demoníaca muerta, Miralis sola no era rival para ella. Oscar miró las paredes y el techo dañados de la habitación, dejando escapar un suspiro. Tinasa agradeció haber seguido a Oscar a la cámara del tesoro en alguna ocasión en el pasado y saber dónde estaba. Tras teletransportarse a las coordenadas, Miralis eliminó a los soldados de la guardia y empujó la puerta para abrirla. El enorme espacio era un revoltijo de tesoros deslumbrantes, aunque tenía cierto orden. Sin tiempo que perder, la maga utilizó su magia para buscar en los alrededores. No tardó en encontrar una pequeña caja de piedra escondida, que recogió. Abrió la tapa y vio que contenía una joya roja. Era redonda, ligeramente más grande que la palma de la mano, y tenía incrustaciones de intrincadas marcas en la superficie.
Miralis se estremeció al contemplar el objeto que brillaba débilmente. Esto es, susurró. Por fin con esto en sus manos, ya no tenía nada que hacer en farsas. Se dio la vuelta para salir de la cámara del tesoro, pero de repente se detuvo en seco. En la entrada la esperaba la bruja más fuerte. Las dos manos de Tinasa ya sostenían una enorme formación de hechizos. Hasta ahora, no había sido capaz de lanzar hechizos adecuados, ya que había estado preocupada por la bestia demoníaca. Miralis se estremeció ante la enorme y abrumadora diferencia de poder entre ellas. Tinasa miró la caja en las manos de la chica. No sé con qué intentas irte, pero no te lo permitiré. Entrega esa caja. La poderosa advertencia de la bruja hizo que Miralis se relamiera los labios secos. Se reanimó, con el cuerpo a punto de convulsionar por el miedo. Lo siento, pero necesito esto, pase lo que pase nunca podrías entenderlo. Creo que eso lo decidiré yo una vez que me hayas contado toda la historia, respondió fríamente Tinasa, y Miralis apretó los dientes. A esta oponente no se le podía engatusar. Eso era evidente después de que Miralis hubiera visto a su antiguo compañero intentarlo y fracasar en varias ocasiones. Miralis sonrió y sus labios se curvaron en una mueca. Aunque no tienes intención de escuchar lo que tenemos que decir, puedo decírtelo, ya que tengo la oportunidad. Estás a punto de reunirte con esa ilusión que has estado buscando. Así que puedes seguir adelante y sufrir sola, futura reina. ¿Qué? Nadie vivo debería haber sabido dirigirse a Tinasa de esa manera. Sorprendida, Tinasa vaciló por un momento, y Miralis aprovechó esa oportunidad para correr. Caja en mano, abrió una matriz de transporte. Sin embargo, la chica de cabello plateado encontró rápidamente una liana invisible que se enroscaba alrededor de sus piernas. No puedo permitir que te escapes, dijo Tinasa, lanzando un hechizo de captura. Otra enredadera le arrebató la caja que llevaba Miralis, mientras otra la ataba con fuerza. Miralis lanzó un hechizo dirigido a sus ataduras. Córtenlas. Los lazos mágicos se dispersaron. Por desgracia, el propio hechizo de Miralis había sido demasiado poderoso para ella, y la sangre brotó de su cuerpo. A pesar del dolor, Miralis se negó a ceder y se lanzó a por la caja. Rápidamente se vio arrojada al suelo por una ráfaga de poder de la bruja. Su objetivo, un premio tan pequeño, estaba ahora para siempre fuera de su alcance. Miralis se mordió el labio, maldiciendo su destino. Miralis se preguntaba por qué la bruja no podía entender que aquello era algo tan valioso que debía protegerlo a toda costa. Había algo que tenía que recuperar, sin importar el precio, sin importar lo que tuviera que sacrificar. La visión de la chica de cabello plateado se nubló bajo un torrente de lágrimas. Extendió la mano. Miralis se preguntó cómo podrían haber sido las cosas si hubiera sido más fuerte, y su conciencia se oscureció mientras la magia surgía dentro de su cuerpo. Para. Tinasa advirtió, pero era demasiado tarde para que Miralis la oyera. Con sus últimos pensamientos, rogó que su mensaje fuera escuchado. Val, lo siento. Recordando el rostro de quien nunca volvería, Miralis cerró los ojos. Cuando Oscar llegó a la bóveda del tesoro con una compañía de guardias, el cuerpo inconsciente de Miralis yacía en el regazo de Tinasa. El rostro de la chica estaba mortalmente pálido y su cabello plateado parecía curiosamente más apagado. Oscar se quedó mirando sus ojos cerrados. ¿Está muerta?, preguntó. La bruja negó con la cabeza. Su cuerpo está vivo pero su alma ha desaparecido. La convirtió en poder y desapareció. Oscar volvió a examinar la cara de la chica. Había huellas de lágrimas en su piel. Sus delgados brazos estaban extendidos, agarrando algo. Una pequeña caja de piedra blanca estaba cerca. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト